Versos. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Aprende en Casa dentro de la serie dedicada a matemáticas para tercer grado de secundaria. Esta programación es producto de un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para que puedan estar al corriente en sus respectivas asignaturas durante este periodo en que deberán permanecer en casa. Para sobrellevar esta contingencia de la mejor manera posible, es muy útil concentrarnos en ser pacientes y de esta manera nuestra actitud cambiará y tendremos una relación más amable con los demás. Para obtener los mejores resultados de esta serie, sean puntuales y responsables con los temas que hay que ver y los ejercicios que se proponen. Guarden todos sus apuntes y ejercicios en una carpeta de experiencias. Así al regresar a clases, esta carpeta servirá para mostrar su trabajo durante este periodo. En este programa resolveremos diversos tipos de problemas y conoceremos el procedimiento para plantear y resolver diversos ejercicios. Para resolver un problema, el procedimiento a seguir es comprender el problema, identificar la incógnita o incógnitas, plantear la ecuación o sistema de ecuaciones que representa el enunciado del problema, resolver la ecuación o sistema de ecuaciones y verificar el resultado. Pongan atención en estos pasos e identifiquen en los videos que les presentaremos a continuación cómo se siguen en cada uno de los casos representados. Veremos el ejemplo de una ecuación de primer grado, luego el de un sistema de ecuación y finalmente el de una ecuación cuadrática. Comencemos con el primer planteamiento, la resolución de un problema de primer grado. Recuerden tomar apuntes. ¿Listos? ¡Adelante! El señor Javier tiene 37 años y su hijo Alex tiene 9 años. Un día el señor Javier le dice a su hijo: cuando yo tenga el triple de tu edad, en ese momento te regalaré un viaje por tu cumpleaños. ¿Cuántos años tienen que transcurrir para que la edad del señor Javier sea el triple de la de su hijo? Como en este problema se trata de encontrar la cantidad de años para que la edad del señor Javier sea el triple de la de su hijo, la incógnita será la variable X, que será igual a la cantidad de años que tienen que transcurrir para que esto suceda. El día de hoy el señor Javier tiene 37 años y su hijo Alex 9, así que si van a transcurrir X cantidad de años, tanto para Javier como para Alex, en el futuro el señor Javier va a tener 37 más esa cantidad de años que han transcurrido. Y su hijo tendrá 9 más esa misma cantidad de años que han transcurrido. Ya que ambos están en la misma época presente y al transcurrir el tiempo, los dos crecen de la misma manera. Para poder continuar con este planteamiento de ecuaciones, la edad que tiene el señor Javier en el futuro se nombrará también con la letra J y a la de su hijo Alex como A. Entonces se quiere buscar cuál es la cantidad de años en la que la edad del señor Javier será el triple de la edad de Alex. A partir de ese planteamiento se sustituye la edad que tendrá cada uno en el futuro. Es decir, el señor Javier tendrá 37 más X años, que es igual al triple de la edad de su hijo Alex en ese momento. Se observa que después de plantear y traducir el problema a una ecuación algebraica, se obtiene una ecuación de primer grado, ya que se tiene una incógnita, en este caso X, con un exponente 1, el cual para despejar la variable hay que mandarla de un solo lado de la ecuación y todo lo que no tenga a la variable del otro lado de la ecuación. Se recomienda quitar los paréntesis, así que del lado derecho se tiene 3 por 9, se multiplican los signos, más por más es igual a más, y 3 por 9 igual a 27. Luego 3 por X se comienzan a multiplicar los signos, más por más igual a más. Luego la parte del coeficiente 3 y si no está presente el coeficiente de la variable, se entiende que es 1. Por lo tanto, 3 por 1 es igual a 3 y finalmente se agrega la X.
De esta manera se tiene desarrollada la expresión del lado derecho de la ecuación y del lado izquierdo. Se baja exactamente igual. Antes de despejar la variable x, se observa que del lado derecho de la ecuación hay más variables x que del lado izquierdo. Por lo tanto, es recomendable mandar las x despejadas del lado derecho para evitar problemas de signos. Aplicando la operación inversa, es decir, menos x del lado izquierdo, se cancela menos x con más x, dejando únicamente el 37 del lado izquierdo. Y del lado derecho se tiene 27 más 3x, acompañada por la operación inversa de más x, que es menos x. Para dejar de un solo lado a las x, este más 27, hay que aplicarle la operación inversa en ambos lados, para conservar la igualdad. Es decir, menos 27 del lado derecho más 27 se genera un 0. Y del lado izquierdo se estaría restando con el número 37. Una vez que ya se tiene a la variable x de un lado y a los números de otro, se desarrollan las operaciones de cada lado. Empezando con el izquierdo, 37 menos 27 es igual a 10. Y del otro lado, 3x menos x es igual a 2x. Se llega hasta el momento que 10 es igual a 2x. Finalmente, para despejar el valor de la variable x, se aplica la operación inversa a la multiplicación de más 2, es decir, dividir entre más 2 en ambos lados, donde en el lado izquierdo se genera 10 entre 2 es igual a 2x entre 2. Se divide 2 entre 2 y se llega al valor de una x, que generalmente se escribe únicamente como x. 10 entre 2 es igual a 5, que resulta ser el valor de x. Por lo tanto, tienen que pasar 5 años para que la edad del señor Javier sea de 42 años y la edad de su hijo Alex sea de 14 años. 3 por 14 es igual a 42. Y sí cumple que la edad del señor Javier sea el triple que la de su hijo. Estamos de regreso en el estudio. Como pudieron ver en este ejercicio, primero se identificó la incógnita y luego se plantearon las ecuaciones que representaban el problema. Luego se resolvió el problema por medio de álgebra. Una vez que se ha llegado al resultado, el paso final es verificar el procedimiento para cerciorarnos que la solución es correcta. Recuerden que lo que nos llevará a un mejor entendimiento y resolución en cada planteamiento es comprender el problema primero. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con dos incógnitas en el caso de que las ecuaciones se generen, sean de primer grado y formen un sistema de ecuaciones? Veámoslo en el siguiente video. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy veremos dos métodos para resolver sistemas de ecuaciones: el método de igualación y el de sustitución. Vamos a aplicarlos a un mismo problema para demostrar que con cualquiera se obtiene el mismo resultado. Acompáñenme. En una telesecundaria se llevó a cabo una campaña de vacunación para los estudiantes. La primera vacuna, a la que llamaremos vacuna M, se aplicó al 50% de las alumnas y al 20% de los alumnos. El total de alumnas y alumnos vacunados, en este caso, fue de 70. La segunda vacuna, a la que llamaremos vacuna N, se aplicó al 25% de las alumnas y al 50% de los alumnos. Esta vacuna se aplicó a 55 alumnos. Sabiendo la cantidad de alumnos que recibieron tanto la vacuna M como la vacuna N, ¿cuántas alumnas y cuántos alumnos estudian en esa telesecundaria? Comencemos con el método de igualación, para lo cual se sugiere elaborar una tabla con los datos de nuestro problema. A partir de estos datos construimos el siguiente sistema de ecuaciones. Así tenemos que la ecuación 1 representa a los alumnos con la vacuna M y la ecuación 2 a los alumnos con la vacuna N. Ahora debemos despejar una de las dos incógnitas en ambas ecuaciones. En este caso elegimos a Y. Como sabemos que en ambas ecuaciones esta variable debe tener el mismo valor, establecemos la siguiente igualdad.
De ahí que llamemos a este procedimiento método de igualación. Observen que al hacer este procedimiento, lo que estamos haciendo es convertir el sistema de dos ecuaciones en una ecuación lineal equivalente con una sola incógnita. A continuación, la resolvemos mediante los procedimientos algebraicos que ya conocemos. Ahora que tenemos el valor de x, 120 alumnas, lo sustituimos en algunas de las dos ecuaciones originales para encontrar el valor de y. En este caso, lo haremos en la primera ecuación. Hacemos los procedimientos algebraicos necesarios. Así, encontramos que y es igual a 50. ¿Podremos estar seguros que dichos valores responden a la cantidad de hombres y de mujeres que estudian en esa telesecundaria? En este caso, elegiremos la ecuación 2 para sustituir tanto a x como a y. Una vez que hacemos las operaciones correspondientes, obtenemos una equivalencia. Esto quiere decir que nuestros valores para las dos variables son correctos. Se debe comprobar que los valores obtenidos son válidos para las dos ecuaciones. Así que también hagamos la sustitución de variables en la primera ecuación. También en este caso obtuvimos una equivalencia. ¿Qué valores obtendremos si ahora utilizamos el método de sustitución? Despejamos cualquier variable en una de las dos ecuaciones. En este caso, despejamos y en la primera ecuación. El valor algebraico que hemos encontrado para la variable y lo sustituimos en la segunda ecuación para encontrar el valor numérico de x. Precisamente por hacer este procedimiento, se le da el nombre de método de sustitución. El resultado es igual a 120. Sustituimos este valor en cualquiera de las ecuaciones originales, por ejemplo, en la primera. Hacemos los procedimientos algebraicos que ya conocemos y al final obtenemos el valor de y. Para comprobar nuestros resultados, debemos sustituir los valores encontrados en ambas ecuaciones. En este caso, sustituimos los dos valores de las variables en la primera ecuación. Al hacer la sustitución, se obtiene de nueva cuenta una equivalencia. Pudimos darnos cuenta que con los dos métodos llegamos a los mismos resultados. ¿Pudiste notar algunas otras semejanzas? Un procedimiento que tienen en común todos los métodos de resolución es que deben comprobarse los valores obtenidos. Cuando estos se sustituyen en ambas ecuaciones, se debe tener como resultado una equivalencia. Una última recomendación. No deben pasar por alto que las respuestas obtenidas deben ser lógicas y coherentes con el contexto del problema. ¿Creen que llegarían a los mismos resultados si en lugar de utilizar números decimales utilizaran fracciones? ¿Qué les pareció? ¿Se dieron cuenta que un punto que se enfatiza en el video es que las respuestas deben ser lógicas y coherentes con el contexto del problema? ¿Qué creen que signifique esto? Los problemas que se presentan normalmente están basados en contextos de la vida real o tienen un sentido dentro de cierto contexto. Por eso los resultados deben ser lógicos. Al terminar el programa, tómense unos minutos para reflexionar sobre esta recomendación. Ahora veamos el caso de las ecuaciones cuadráticas. ¿Listos para apuntar? ¡Comenzamos! La suma del cuadrado de un número más el doble del mismo número es igual a 35. Encuentra dichos números. En este caso se nombra a la variable x como el número que se está buscando. La suma del cuadrado de un número se traduce la suma y luego el cuadrado de un número, que se está nombrando como x, y luego se le va a sumar el doble del mismo número, es decir, se va a multiplicar por 2 el número x que se está buscando, y todo esto debe ser igual a 35. Desarrollando los paréntesis, x por x igual a x al cuadrado, más 2 por x igual a 2x igual a 35, la incógnita está al cuadrado, así que se tiene una ecuación cuadrática, la cual también tiene un término lineal de la incógnita y una constante, así que es una ecuación cuadrática del tipo completo. Para resolverla tiene que estar igual a 0,
Por lo tanto, se escribe x al cuadrado más 2x y el más 35 que se tiene del lado derecho. Se cancela con su operación inversa. En el lado izquierdo se tendría como menos 35, en el lado derecho se cancela y queda el 0 que se estaba buscando. Una vez que se tiene la ecuación cuadrática igual a 0, se recomienda empezar por el método de factorización para resolverla. Por ser un trinomio que ya está ordenado del grado mayor al menor de izquierda a derecha, se utilizará dos factores que multiplicados den x al cuadrado. Se va a proponer de manera vertical la variable x por x al cuadrado y luego se buscan en la parte numérica dos números que multiplicados den 35. Como se necesita un resultado negativo, entonces tiene que existir una diferencia de signos. Se propone que el primero sea positivo y el siguiente negativo. De esta manera, al multiplicar más por menos, da menos. Ahora, dos números que multiplicados den 35 serían 5 y 7. Una vez que ya se encontraron los factores que multiplicados dan los extremos del trinomio, si son los correctos, ahora se va a multiplicar cruzado para anotar el resultado en otra tabla, donde únicamente va a existir suma o resta dependiendo los signos que se obtengan de la multiplicación. Empezando, por ejemplo, con esta diagonal, x por menos 7 es igual a menos 7x. Luego, x por más 5 es igual a 5x positivo. Como los números tienen signos diferentes, se trata de una resta. Es decir, en este caso, entre el 7 y el 5 los separan 2 unidades. Estamos hablando de x, pero hay más negativos que positivos. Por lo tanto, el resultado debe quedar negativo. Como el signo no se parece al término central del trinomio, en la tabla principal hay que invertir los signos, ya que la parte numérica y x sí son iguales. Cambiando signo negativo al 5 y positivo a 7, cuando se multiplique menos 5 por más 7, se conserva el menos 35. Pero al momento de multiplicar cruzado, ahora se obtiene un más 7x y menos 5x. Ahora sí, la diferencia son más positivos que negativos. Este resultado ya se parece al término central del trinomio. Por lo tanto, cada renglón de nuestra primera tabla representará a un factor, el cual permite factorizar al trinomio de la ecuación cuadrática. Es decir, si x menos 5 multiplicado por x más 7 es igual a 0, se deduce que el primer factor vale 0 o el segundo factor también. Por lo tanto, las soluciones de este problema serían despejar a la x en cada una de las ecuaciones. Es decir, la primera solución es igual si el 5 está restando, su operación contraria es la suma. Si se aplica en ambos lados, del lado izquierdo es 0 y del lado derecho aparece como más 5. La otra posible solución es la operación contraria de más 7 es menos 7. Como se pide buscar un número entero, ya sea un resultado positivo o negativo, es válido para la solución de este problema porque x igual a más 5 o x igual a menos 7 cumple el enunciado del problema. Lo mostrado en el video son solo algunos ejemplos de resolución para cada tipo de problema. En la experiencia de ustedes resolviendo ecuaciones, ¿se han encontrado con ejercicios diferentes a los planteados aquí? ¿Se les ocurre alguna otra forma de solucionar ecuaciones de primer grado, sistemas de ecuaciones y ecuaciones cuadráticas que sea distinta a las planteadas aquí? Para reforzar lo aprendido, platiquen con alguien de su familia sobre las diferentes maneras de resolver un problema matemático. Consulten material bibliográfico ya sea en algún libro o en línea en sitios confiables y mantengan comunicación a larga distancia con sus compañeras y compañeros, ya sea por teléfono o por correo electrónico, para intercambiar sus puntos de vista. Guarden todo en su carpeta de experiencias para poder retomar los temas en la escuela una vez que regresen a clases.
Por ahora nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima sesión. En el programa Aprender a resolver problemas diversos de la asignatura de matemáticas, aparecieron las siguientes actividades. ¿Les parece si las recordamos juntos? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos con dos incógnitas en el caso de que las ecuaciones que se generen sean de primer grado y formen un sistema de ecuaciones? ¿Qué significa que las respuestas deben ser lógicas y coherentes con el contexto del problema? ¿Se les ocurre alguna otra forma de solucionar ecuaciones de primer grado, sistemas de ecuaciones y ecuaciones cuadráticas que sea distinta a las planteadas aquí? Pueden platicarlo con su familia. Una vez que hayan contestado las preguntas, es muy importante que las guarden en su carpeta de experiencias. Los programas de Aprende en Casa para secundaria contienen lo más importante de los temas de cada asignatura y son una excelente manera de aprender. Por eso te invitamos a que las conozcas.